El origen del artículo es una situación un tanto paradójica en el caso de la historia mexicana, que tenemos dos celebraciones de la independencia, la de 1810 y la de 1821. En realidad, la celebración importante de la independencia, para seguir con las paradojas, es la de 1810, es decir, todo el mundo cuando piensa en la independencia de México piensa en 1810 y de hecho la fiesta nacional mexicana coincide con la fecha del Grito de Dolores la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810 por Hidalgo. La paradoja está en que en ese grito de Dolores nadie declaró independencia ninguna, es decir, de hecho el grito se inicia con una proclama un poco rara, que es Viva Fernando VII, lo cual como grito de independencia es un poco raro. Y sin embargo, a diferencia de esto, en 1821 sí hay un acta de independencia, no exactamente de la nación mexicana, sino del Imperio Mexicano, pero que sin embargo es un asunto menor y desde luego el héroe de la independencia es Hidalgo y no Iturbide, por decirlo de una forma sintética. Entonces, mi artículo trata de entender qué pasó y por qué ocurrió esto. El objetivo es, o digamos, la explicación resumida también unas breves palabras, es que tiene que ver con la construcción de una memoria sobre el pasado, no tiene tanto que ver con la historia como con la memoria, y una memoria sobre el pasado que siempre es particularmente conflictiva cuando se trata de construir una memoria después de una guerra civil. Después de una guerra civil, y ahí, bueno, es una vieja hipótesis mía que en realidad lo que llamamos guerra de independencia no fue una guerra de independencia, sino fue una guerra entre novohispanos y por lo tanto con todas las características de una guerra civil. Una guerra civil que además es una guerra civil muy extraña, porque digamos que en principio los ganadores de la guerra civil fueron en gran parte los realistas, es decir, el plan de Iguala fundamentalmente es obra de los realistas y además eso se ve si uno ve los presidentes, los jefes de Estado del primer México independiente, si uno hace un análisis detenido de quiénes fueron, una parte importante de ellos fueron oficiales del antiguo ejército realista. Es decir, eso resulta un poco extraño porque cuando alguien gana una guerra justamente lo que hace es excluir a los otros, pero en este caso, ya digo, no es extraño porque en gran parte fueron este ejército realista el que ganó la guerra. Entonces, a partir de ahí, la hipótesis de mi trabajo es que fundamentalmente Hidalgo e Iturbide y el Grito de Dolores y la entrada del ejército trigarante se convirtieron a lo largo de la primera mitad del siglo XIX en expresión de dos proyectos de nación, que yo llamo el proyecto de nación liberal y el proyecto de nación conservador. Entonces en el artículo explico cuál era el proyecto del uno y del otro, explico cómo al final el proyecto triunfante fue el proyecto liberal después de la derrota de Maximiliano. Introduzco ahí un matiz que me parece que es muy importante resaltarlo, y es que en realidad llamarlos liberal y conservador no es exactamente cierto, porque liberal y conservador hacen referencia a un conflicto ideológico y cuando estamos hablando de proyectos de nación, lo que estamos hablando son de proyectos identitarios, con lo cual no hay una coincidencia exacta entre uno y otro. Por motivos que no vienen aquí al caso, Hidalgo acabó siendo el símbolo del proyecto de nación liberal e Iturbide el símbolo del proyecto de nación conservador. Aquí quiero hacer una matización importante, no porque Hidalgo fuese más liberal que Iturbide o Iturbide más conservador o más o menos liberal que Hidalgo. Eran igual de poco liberales los dos, es decir, en realidad imaginarlos como liberal a Hidalgo, imaginar como conservador a Iturbide es una construcción de la memoria y de la historiografía del siglo XIX. Hacer referencia a un asunto que desde el punto de vista historiográfico a mí me parece muy importante, que es que entender que los conflictos identitarios han sido una de las claves de la historia del mundo contemporáneo, que el conflicto identitario en el México del siglo XIX y que tiene que ver con qué es México, es decir, o sea, qué es lo que entendemos por México. A lo largo del siglo XIX, yo diría a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, ha sido uno de los ejes de la vida política y que sin embargo es un conflicto al que la historiografía según mi punto de vista, equivocadamente, ha prestado muy poca atención. Hemos prestado mucha atención a los conflictos entre monarquía y república, entre el sistema liberal y el sistema conservador,
a los conflictos por el reparto de la riqueza, pero hemos prestado muy poca atención a los conflictos identitarios. Y me parece que es un número enormemente interesante que plantea algunas claves historiográficas importantes sobre qué ocurrió en 1821 y en torno a 1821. Es decir, la idea, si yo entiendo bien, o por lo menos a eso respondían los artículos que se recopilan ahí, es un poco entender un hecho histórico que sigue planteando problemas en la memoria colectiva de los mexicanos, y creo que ha invitado a gentes muy diversas, con perspectivas muy diferentes, pero creo que acaban dando una visión realmente interesante. En resumen, que si alguien está interesado en saber qué ocurrió en 1821 y por qué fue importante lo que ocurrió en 1821, yo le aconsejo que se acerque a este número de la revista, que además es muy erudito, pero también en general los artículos son de fácil lectura, es decir, o sea, que los puede leer cualquier persona relativamente culta, puede acercarse a ellos.